Estimados padres de familia, muy buenas noches. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y agradecerles sinceramente por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Francis Sosa, soy estudiante de la carrera de Derecho, cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como futura conocedora de la ley y aplicadores de ella, nosotros consideramos fundamental la realización de este taller, en el cual abordaremos las prácticas de prevención en torno al sharenting. Para este propósito hemos desarrollado previamente un estudio jurídico doctrinario que nos va a permitir comprender la problemática y compartir esos conocimientos con ustedes, como padres y representantes legales de sus chicos. Brindar información legal desde el espacio más íntimo, nuestras familias, hacia las instituciones, la comunidad, lo que constituye un verdadero honor, puesto que contribuye a la resolución de problemáticas socioculturales y socialmente actuales. El proyecto denominado la implementación de prácticas de prevención en torno al sharenting aborda la sobreexposición de los niños y las niñas y adolescentes en las redes sociales. El conocimiento que hoy vamos a compartir con ustedes es justamente generar una concientización y empoderamiento de los derechos, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, se deben ser protegidos también lo que es su honor, su imagen, sus derechos y sus garantías. Y sin más preámbulos, me gustaría dar inicio a este taller. Vemos que la palabra sharenting viene de un anglicismo que se deriva de los términos share, que significa compartir, y parenting, que significa la crianza, dando lugar a este término conocido como sharenting. Es decir, el sharenting es la sobreexposición de la vida privada de nuestros hijos en las redes sociales. El sharenting también conlleva a otros fenómenos sociales como el bullying, sexting, grooming y una serie de delitos que puede ser el acoso sexual, la violación, los delitos de odio y más. Esto es un fenómeno social que amenaza con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente la intimidad, a su imagen y su honor. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 11, nos menciona que el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, de las niñas y las adolescentes. Ahora, profundizando un poco más en el tema, vamos a hablar con respecto al derecho de la intimidad. Los derechos vulnerados por el sharenting puede ser uno de estos. El desconocimiento de esta práctica lleva a esto, y incluso sin intención, a que padres vulneren derechos fundamentales como es la intimidad de cada uno de los hijos. A continuación vamos a ver los principales derechos que son afectados. El derecho a la intimidad en los niños, niñas y adolescentes protege su esfera frente a las injerencias arbitrarias, garantizándoles un espacio propio para desarrollar su vida personal, familiar y controlar la difusión de los datos y ser respetados en su dignidad, autonomía progresiva. Los ejemplos de vulneración que pueden estos tener es, por ejemplo, publicar fotos sin consentimiento, divulgar datos personales, intervenir sus mensajes y exponer su vida privada en medios de redes sociales. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 248, nos menciona ejemplos de vulneración, que desde las edades muy tempranas muchos niños ya tienen presencia en redes sociales, sin conciencia de los peligros que esto implica. El artículo 248 nos mencionaba que el derecho a la intimidad protege la vida privada de los menores de edad. Si bien los progenitores tienen las facultades de orientación y cuidado y manejo inadecuado de las publicaciones de redes sociales, se puede generar graves consecuencias. Las medidas de protección. Para padres y educadores, nosotros tenemos una gran responsabilidad: la vulneración de la intimidad que se expone en la vida diaria y privada del menor. Por ello es indispensable controlar los consentimientos informados, aplicar medidas de prevención y comprender las consecuencias cuán graves pueden llegar a esto ser.
Un factor clave también en esto es educar en privacidad, restringir la difusión de datos, siempre tener consentimientos informados en las instituciones educativas y promover siempre una supervisión responsable en los entornos digitales, sobre todo en las áreas escolares. El artículo también 178 del COIP nos menciona que hay una violación a la intimidad, porque se configura cuando una persona no da el consentimiento. Se accede a grabar, a interceptar o difundir datos, audio, imágenes y conversaciones privadas. Tiene una pena de privación de libertad de una forma y también tiene agravantes. El agravante es cuando la víctima es niño o adolescente y ha habido una difusión de esto en redes sociales. Siguiendo con los derechos que pueden ser vulnerados, ahora vamos a hablar con el derecho a la imagen. Vemos que este derecho a la imagen abarca la facultad de controlar la captación, reproducción y difusión de la representación visual, protegiendo la dignidad y desarrollo y privacidad frente a sus usos sin su consentimiento. Es decir, exponer la imagen sin control del niño vulnera la privacidad que ellos tienen, el autoestima y seguridad, afectando su identidad y reputación, y sobre todo el desarrollo emocional que él puede tener. El derecho a la imagen es exponer indebidamente a los menores. Por supuesto que va a facilitar riesgos como robo de identidad, secuestro, acoso digital y contacto con adultos malintencionados. Las estrategias de protección que se puede tener están en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 51, que menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su libertad personal con orientación a sus primogenitores, su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia, debiendo ser tratados con respeto y calidez. Se puede obtener también consentimiento informado, limitar las publicaciones, educar en cuanto a la privacidad, usar configuraciones de seguridad que los dispositivos y las redes sociales tienen y, por supuesto, denunciar usos indebidos de la imagen. Un derecho más de los niños que puede ser gravemente dañado es el derecho al honor. ¿Qué es lo que hace el derecho al honor? Él protege la reputación y el buen nombre frente a imputaciones, expresiones o publicaciones que pueden menoscabar, garantizando la reparación de medidas de protección particulares por su condición sujetos a un desarrollo. Vemos que el impacto del daño al honor afecta la autoestima, la confianza, el sentido de la valía, genera inseguridades, ansiedad, dificultad en el desarrollo emocional y social. Y el derecho al honor se relaciona con la valoración que tiene una persona a sí misma, la percepción social que da en las redes sociales. Los comentarios de terceros pueden ser fríos, hostiles y pueden agravar gravemente la honra de un menor. Estas conductas se van a derivar en fenómenos como ciberbullying, donde los niños o adolescentes son juzgados por las fotos, videos o publicaciones que realizan en torno al sharing los adultos. Las medidas de protección siempre es denunciar agresiones, reiterar apoyos, retirar contenidos ofensivos, exigir disculpas públicas, un apoyo psicológico y sanciones legales contra los responsables. ¿Qué nos menciona el COIP? El COIP nos menciona que tipifica delitos como calumnia con penas de 6 meses a 2 años de prisión, y el Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 52, 53 y 54 establece que los niños tienen derecho a conservar su imagen y datos personales y a no ser difundidos sin una justificación o un consentimiento. En cuanto a la identidad digital, vamos a aprender qué es la identidad digital. La identidad digital es la representación de una persona en el mundo digital. Está formado por lo que esta persona publica, es decir, ella misma, las fotos, comentarios, perfiles, y lo que otros publican con respecto a esta persona, etiquetas, imágenes y datos. Es un conjunto de imágenes, de perfiles que construyen la presencia de la persona en línea y que conforman todo lo que es su entorno digital. Ejemplos en las redes sociales: Instagram con fotos, con comentarios,
A veces hay cuentas escolares usadas para clases virtuales, tareas digitales y los avatares en los juegos que reflejan la personalidad de la persona y las preferencias que tiene. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la ley con respecto a eso? La Constitución del Ecuador en el artículo 66 nos habla acerca de la intimidad, el honor, la imagen y la protección de datos. Y el Código de la Niñez y Adolescencia habla acerca de la protección reforzada de la dignidad, reputación e imagen. Por lo tanto, también el COIP da sanción a las violaciones a la intimidad y la difusión no consentida. Al paso de que la persona va subiendo información dentro de las redes sociales, también se crea lo que es la huella digital. La huella digital de un menor son los rastros permanentes y rastreables que deja su información y la actividad en Internet. Es decir, los comentarios de las publicaciones, los historiales de búsqueda en YouTube y los datos compartidos que a veces pueden tener en aplicaciones y juegos. Ahora, ¿qué hay con el principio de la corresponsabilidad? Es un principio jurídico fundamental que establece que la protección y la garantía en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una obligación compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. Vemos que el artículo 44 de la Constitución del Ecuador nos menciona que el Estado, la sociedad y la familia promoverán prioritariamente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y aseguran el pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, todos tenemos responsabilidad en nuestras acciones con respecto al sharenting. Recordemos que el sharenting era construir una identidad digital de un niño, de una niña y adolescente a través de las publicaciones, y esta es justamente manejada por quien es su representante o su padre de familia. Ahora, vamos a ver los riesgos que estos pueden tener. ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica conocida como el sharenting? La difusión de estas imágenes y videos e información privada que viene dentro de salud, emociones, castigos, vida, viajes, vida familiar, está totalmente invadida. Incluso cuando el papá o la mamá son los que publican. ¿Por qué? Porque va a fomentar lo que es el bullying por las imágenes con videos compartidos, facilita el sexting involuntario, fotos inocentes pueden ser manipuladas y difundidas con connotaciones sexuales, y propicia el grooming. El grooming es publicar información personal que facilita a adultos malintencionados a que contacten al menor. Puede también derivar en delitos graves como del acoso sexual, una violación a una intimidad, hasta delito de odios en redes sociales. Por lo cual es primordial tomar medidas especiales en torno a la prevención del sharenting. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer como padres, como instituciones? Es un consentimiento informado. El consentimiento informado debe mencionar que no se deben publicar fotos o datos sin valorar los riesgos y la voluntad futura del menor, la privacidad estricta, configurar perfiles, publicaciones solo para familiares o amigos cercanos, evitar los datos sensibles, no publicar la ubicación, las rutas, horas, colegios, informaciones médicas, y evaluar si el contenido puede avergonzar a la persona, ridiculizarla, y incluso el uso de seudónimos como emojis o cubrir los rostros son medidas de prevención. Recordemos que tanto instituciones educativas tienen que tomarse muy en serio esto, y como padres en plataformas digitales también hacer el uso de las herramientas de control parental para las restricciones de etiquetados y reconocimientos faciales. Con respecto a unas medidas especiales que suele haber, es la educación digital temprana, enseñar a los hijos sobre la privacidad, qué es su huella digital. Siempre debe haber una supervisión parental conjunta. Las reglas deben estar siempre muy claras entre ambos padres
sobre lo que se comparte. Debemos tener en cuenta mucho el derecho al olvido, eliminar contenidos antiguos que ya no son apropiados, denunciar y reportar. Muchas veces se puede llegar a pensar que esto no tiene validez, pero notificar con respecto a los contenidos indebidos en las plataformas es muy bueno. Y también tener un ejemplo responsable respecto a los padres, cómo deben moldear el uso ético y prudente de las redes sociales. Todo lo que nosotros hemos visto puede parecer que solamente es un taller y que estamos recopilando información para aprender un poco más, pero esta práctica del sharenting ya ha tenido sentencias a nivel internacional y vamos el día de hoy un poco a hablar acerca de la sentencia T245A. Vemos que el antecedente es que un padre interponía una tutela en nombre de su hijo de 10 años, aduciendo que la madre compartía imágenes del menor en redes públicas vinculadas a una plataforma de contenido para adultos, lo cual atentaba contra la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de su personalidad. Los hechos que están aquí vulnerados sería la violencia vicaria, porque es una violación indirecta contra la mujer. Vemos la alienación parental o manipulación parental, porque forma de violencia psicológica contra la expareja mediante la instrumentalización de los hijos. También se violó aquí el derecho a la intimidad familiar, la afección a alienación parental mediante la divulgación e información sensible de los hijos, y el sharenting y huella digital, que son los riesgos de la sobreexposición a la imagen de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales. Esta sentencia se analizó en una acción de tutela que estaba impuesta por parte del padre de un menor hacia la mamá, que solicitaba el amparo de los derechos fundamentales de su hijo frente a las prácticas del sharenting. Y aunque no corresponde a un caso en el Ecuador, la sentencia evidenció cómo los jueces priorizaron la protección de la imagen del honor de los niños, siempre dejando claro los derechos que no son opcionales, sino que son un deber jurídico. Con respecto a la pretensión de las partes, el padre justamente solicitó la tutela para que se le reconociera y protegiera los derechos del menor frente a la intimidad, un buen nombre, un libre desarrollo de la personalidad, frente a la madre por publicar imágenes en redes sociales. Y la madre defendió su libertad de expresión y aseveró que no estaban vulnerando los derechos del menor, que al tiempo también solicitó que se impusieran restricciones injustificadas de esta actividad. En análisis se concluye en la primera instancia, el juez negó la tutela al estimar que no se demostraba una vulneración directa a los derechos del menor y que primaba la libertad de expresión de la madre, y en la segunda instancia el Tribunal Superior confirmó que esa decisión, al concluir que no existían las pruebas suficientes de una afección grave e irremediable de los derechos de los niños. La decisión de la Corte fue que la Corte Constitucional de Colombia determinó que, aunque no se acreditó plenamente la vulneración de los derechos del menor por la conducta de la madre, las publicaciones no debían exponerle, sino garantizar al niño un ambiente sano. Es decir, el juez concluye que el interés superior del niño es lo que prevalece sobre lo que es la libertad de expresión. ¿Qué podemos nosotros ahora sacar como conclusión de lo que es el sharenting y cómo nosotros podemos acoplarlo a nuestra vida, a nuestras familias? Bueno, el sharenting compromete los derechos fundamentales como la intimidad, la imagen, el honor de los menores. La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales, jurídicos de largo alcance para la infancia, y los padres y el Estado y la sociedad comparten responsabilidades en la protección de la privacidad infantil en entornos digitales. Con respecto a la sentencia T245-22, reafirma al niño adolescente y ha habido una difusión de esto en redes sociales. Siguiendo con los derechos que pueden ser vulnerados, ahora vamos a hablar con el derecho a la imagen. Vemos que este derecho a la imagen abarca la facultad de controlar
la captación, reproducción y difusión de la representación visual, protegiendo la dignidad y desarrollo y privacidad frente a sus usos sin su consentimiento. Es decir, exponer la imagen sin control del niño vulnera la privacidad que ellos tienen, el autoestima y seguridad, afectando su identidad, reputación y sobre todo el desarrollo emocional que él puede tener. El derecho a la imagen es exponer indebidamente a los menores. Por supuesto que va a facilitar riesgos como robo de identidad, secuestro, acoso digital y contacto con adultos malintencionados. Las estrategias de protección que se puede tener están en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 51, que menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su libertad personal con orientación a sus primogenitores, su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia, debiendo ser tratados con respeto y calidez. Se puede obtener también consentimiento informado, limitar las publicaciones, educar en cuanto a la privacidad, usar configuraciones de seguridad que los dispositivos y las redes sociales tienen y, por supuesto, denunciar usos indebidos de la imagen. Un derecho más de los niños que puede ser gravemente dañado es el derecho al honor. ¿Qué es lo que hace el derecho al honor? Él protege la reputación y el buen nombre frente a imputaciones, expresiones o publicaciones que pueden menoscabar, garantizando la reparación de medidas de protección particulares por su condición sujetos a un desarrollo. Vemos que el impacto al daño al honor afecta la autoestima, la confianza, el sentido de la valía, genera inseguridades, ansiedad, dificultad en el desarrollo emocional y social. Y el derecho al honor se relaciona con la valoración que tiene una persona a sí misma, la percepción social que da en las redes sociales. Los comentarios de terceros pueden ser fríos, hostiles y pueden agravar gravemente la honra de un menor. Estas conductas se van a derivar en fenómenos como ciberbullying, donde los niños o adolescentes son juzgados por las fotos, videos o publicaciones que realizan en torno al challenging los adultos. Las medidas de protección siempre es denunciar agresiones, reiterar apoyos, retirar contenidos ofensivos, exigir disculpas públicas, un apoyo psicológico y sanciones legales contra los responsables. ¿Qué nos menciona el COIP? El COIP nos menciona que tipifica delitos como calumnia con penas de 6 meses a 2 años de prisión, y el Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 52, 53 y 54 establece que los niños tienen derecho a conservar su imagen y datos personales y a no ser difundidos sin una justificación o un consentimiento. En cuanto a la identidad digital, vamos a aprender qué es la identidad digital. La identidad digital es la representación de una persona en el mundo digital. Está formado por lo que esta persona publica, es decir, ella misma, las fotos, comentarios, perfiles, y lo que otros publican con respecto a esta persona, etiquetas, imágenes y datos. Es un conjunto de imágenes, de perfiles que construyen la presencia de la persona en línea y que conforman todo lo que es su entorno digital. Ejemplos en las redes sociales: Instagram con fotos, con comentarios. A veces hay cuentas escolares usadas para clases virtuales, tareas digitales, y los avatares en los juegos que reflejan la personalidad de la persona y las preferencias que tiene. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la ley con respecto a eso? La Constitución del Ecuador, en el artículo 66, nos habla acerca de la intimidad, el honor, la imagen y la protección de datos. Y el Código de la Niñez y Adolescencia habla acerca de la protección reforzada de la dignidad, reputación e imagen. Por lo tanto, también el COIP da sanción a violaciones a la intimidad y la difusión no consentida. Al paso de que la persona va subiendo información dentro de las redes sociales, también se crea lo que es la huella digital. La huella digital de un menor son los rastros permanentes y rastreables que deja su información y la actividad en Internet.
es decir, los comentarios de las publicaciones, los historiales de búsqueda en YouTube y los datos compartidos que a veces pueden tener en aplicaciones y juegos. Ahora, ¿qué hay con el principio de la corresponsabilidad? Es un principio jurídico fundamental que establece que la protección y la garantía en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una obligación compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. Vemos que el artículo 44 de la Constitución del Ecuador nos menciona que el Estado, la sociedad y la familia promoverán prioritariamente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y aseguran el pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, todos tenemos responsabilidad en nuestras acciones con respecto al sharenting. Recordemos que el sharenting era construir una identidad digital de un niño, de una niña y adolescente a través de las publicaciones, y esta es justamente manejada por quien es su representante o su padre de familia. Ahora, vamos a ver los riesgos que estos pueden tener. ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica conocida como el sharenting? La difusión de estas imágenes y videos e información privada que viene dentro de salud, emociones, castigos, vida, viajes, vida familiar, está totalmente invadida. Incluso cuando el papá o la mamá son los que publican. ¿Por qué? Porque va a fomentar lo que es el bullying por las imágenes con videos compartidos, facilita el sexting involuntario, fotos inocentes pueden ser manipuladas y difundidas con connotaciones sexuales, y propicia el grooming. El grooming es publicar información personal que facilita a adultos malintencionados a que contacten al menor. Puede también derivar en delitos graves como del acoso sexual, una violación a una intimidad, hasta delito de odios en redes sociales. Por lo cual es primordial tomar medidas especiales en torno a la prevención del sharenting. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer como padres, como instituciones? Es un consentimiento informado. El consentimiento informado debe mencionar que no se deben publicar fotos o datos sin valorar los riesgos y la voluntad futura del menor, la privacidad estricta, configurar perfiles, publicaciones solo para familiares o amigos cercanos, evitar los datos sensibles, no publicar la ubicación, las rutas, horas, colegios, informaciones médicas, y evaluar si el contenido puede avergonzar a la persona, ridiculizarla, y incluso el uso de seudónimos como emojis o cubrir los rostros son medidas de prevención. Recordemos que tanto instituciones educativas tienen que tomarse muy en serio esto, y como padres en plataformas digitales también hacer el uso de las herramientas de control parental para las restricciones de etiquetados y reconocimientos faciales. Con respecto a unas medidas especiales que suele haber, es la educación digital temprana, enseñar a los hijos sobre la privacidad, qué es su huella digital. Siempre debe haber una supervisión parental conjunta. Las reglas deben estar siempre muy claras entre ambos padres sobre lo que se comparte. Debemos tener en cuenta mucho el derecho al olvido, eliminar contenidos antiguos que ya no son apropiados. Entonces, ya les hago unas preguntas de reflexión. Reflexionemos justamente en cómo usamos nuestras redes sociales con nuestros niños, cuáles son nuestras responsabilidades como padres de familia y nuestros círculos cercanos. Nosotros como institución, ¿qué responsabilidades llevamos? Seamos un poco más conscientes con respecto a que nuestros niños no tienen una voz, que nosotros debemos hablar por ellos y expresarnos y pensar en qué es lo que nos dirían los niños del futuro, ¿no? ¿Por qué expusiste esta información de mí, o por qué no analizaron un poco más cómo tomar una medida preventiva? Y si vamos, por supuesto, en cambio, el contrario, a publicar algo en redes sociales, miremos todas las medidas de protección que estábamos justamente conversando
y tomemos decisiones inteligentes en las cuales nuestros niños no tengan una afección psicológica, ninguna afección jurídica, que son realmente acciones muy intensas, sino más bien nosotros queremos velar por los intereses de nuestros niños. Queridos papitos, la reunión va a Profe, continuar. profe Francis, una consulta nada más. Mucho gusto. ¿Cómo podríamos nosotros acerca de esto mencionar a nuestros familiares? Digamos así, que hay personas que ellos comparten fotos de nuestros hijos, digámoslo así, o de otras personas, de otros niños, sin que ellos lleguen a molestarse o malinterpretarlo. Ujú. Bueno, es una buena pregunta porque realmente sucede mucho, porque las personas de ellas primero se sienten heridas al no poder compartir algo que justamente a veces nos lleva mucho gozo. Lo que se puede hacer es justamente primero hablar un poco abiertamente del tema, conversarles sin tanto el aspecto judicial, sino que siempre se debe tener precaución en los lugares, en la hora, en quién hace la publicación. Por supuesto, la aprobación de los papás siempre, porque nosotros somos las responsables legales de nuestros hijos. Y de una manera, por supuesto, muy amable, comentar si tienen su aprobación o no. Y si es que no, comentar justamente qué es el parenting, que hemos conversado un poco, cómo afecta esto a nuestros niños y si es positivo, pues por supuesto tiene que tener su autorización para poder hacerlo. Gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Queridos papitos, Francis, perdón que te interrumpa. Hay sí. papitos esperando en sala de Oh, espera. perdón. Papitos, por favor, si fueran muy amables, les hemos enviado una encuesta justamente para ver qué es lo que ustedes comprendieron un poco más el tema. Por favor, llénenla y cuando la acaben de llenar, háganle una captura de pantalla y mándenla a mis pequeños pasitos. Realmente nos ayuda mucho. Vamos a seguir haciendo más talleres de esto porque nos ayuda a nosotros también, a ustedes, a nuestras familias y sobre todo lo más importante de toda esta conversación son nuestros niños, sus derechos y cómo nosotros podemos capacitarnos más. Ahora le voy a dar paso a Alexita porque ella va a continuar con otros asuntos referentes a la institución para que Alexita pueda